Cada vez que ingresamos a un sitio web, usamos una aplicación o en general navegamos en el vasto mundo de lo que es Internet, existen formas de rastreo de las cosas que hacemos y que no hacemos que van más allá de identificarnos con nuestro nombre y apellido. Es decir, no es necesario que hagamos login en todos estos lugares que estamos visitando en Internet para que puedan rastrear qué es lo que hacemos. Solamente puede utilizarse un número que te identifique para que se asocie exactamente todo lo que haces o gran parte de lo que haces a ese numerito y que después puedan construir un perfil psicológico de quién sos. Esto no tiene implicancias solamente en temas de privacidad, no es que solamente nos importa que otras personas conozcan detalles de qué es lo que nos gusta o qué no. Imagínate que si alguien sabe qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que opinás, cuáles son tus afiliaciones de cualquier índole, pueden potencialmente manipularte. La pregunta que corresponde hacerse entonces, ¿estamos legalmente protegidos frente al uso de este tipo de datos? Es decir, frente al uso de este tipo de herramientas de rastreo a través de las cuales saben lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. En este video te quiero dar un conjunto de herramientas básicas para que puedas pensar estas cosas en términos jurídicos. Es decir, ¿cómo discuten los tribunales este tipo de cuestiones? ¿Cómo se encuadra hoy en día jurídicamente un código de rastreo que ni siquiera dice tu nombre y tu apellido, ni siquiera dice tu mail? Es decir, un simple código al que asocian lo que haces sin que puedan saber exactamente quién sos a partir de ese código. Para entender el caso, primero es conveniente que tengamos que veamos un pantallazo básico de qué son los datos personales. A nivel intuitivo hay muchos datos que los humanos usamos para representar la realidad. Por ejemplo, que la ballena azul es un mamífero es un dato, o la distancia de la Tierra al Sol también es un dato. Siempre hubo datos dando vueltas por ahí. Pero a lo largo de la historia, los estados buscaron regular cierto tipo de datos que eran fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en los nombres y los apellidos, en los nombres de las calles, es decir, ubicaciones geográficas, o incluso nombres de marcas o datos que tienen que ver con tecnologías enteras, como podría ser la molécula que descubre un laboratorio para curar determinado tipo de enfermedad. Eso no deja de ser un dato, el conjunto de información que constituye todo ese procedimiento o toda esa tecnología. Entre todos estos tipos de datos que existen, los datos personales son un tipo específico de datos que son básicamente información sobre las personas. Y alrededor de los años 70 del siglo pasado, principalmente en Europa, empezando por Suecia y Alemania, los estados buscaron regular este tipo de datos personales en manos de terceros, es decir, en manos de personas que no éramos nosotros mismos, sobre todo como una forma de proteger a la humanidad, no por interés en sí mismo del sector político, del sector institucional, sino que se hizo para proteger a las personas de estas otras personas u organizaciones que tenían datos personales de nosotros. Como dije antes, su regulación no es trivial, no es solamente que se regularon los datos personales por un tema de timidez o de pudor de las personas, que también es una razón válida, sino que quienes regularon este tipo de cosas, este tipo de datos, tenían en mente algo más. Este algo más básicamente consistía en que pensaron que quienes, ya fuesen personas o fuesen organizaciones, quienes tuviesen datos personales sobre la población, sobre determinadas figuras, sobre determinadas personas, y encima tuviesen capacidad de procesar esos datos personales, tenían un poder enorme que básicamente era peligroso dejar simplemente desregulado, sin que hubiese una intervención estatal en ese sentido. Es decir, se tomó conciencia de que los datos personales implican lisa y llanamente muchísima cantidad de poder. Y lamentablemente en la historia de la humanidad vemos mucho esto de quienes quieren controlar a otros y quienes son susceptibles de ser controlados. Cuando nació en Alemania, seguramente nadie de los que rodeaba a Patrick Breyer se imaginaba que iba a cambiar de grande el destino de la regulación en datos personales de Europa y probablemente del mundo. Siendo ya adulto, casi a finales de los 2000,
y siendo abogado especializado en retención sistemática de datos, Breyer reparó en que el Estado alemán guardaba las direcciones IP de absolutamente todas las personas que visitaban los sitios web que pertenecían al gobierno alemán. La dirección IP es un número que es como si fuese el documento de identidad de tu conexión a Internet. Es un numerito que asigna a tu proveedor de Internet a tu conexión y que se asigna a tu ruta. Imagínate a toda la infraestructura de Internet como si fuese una gran ciudad en la que se están trasladando constantemente datos de un punto a otro punto. Como en una ciudad física, es imposible que alguien traslade datos del punto A al punto B si no tiene las direcciones de dónde queda A y dónde queda B. La dirección IP es justamente la función que cumple, por ejemplo, una dirección de calle y número en una ciudad física. Es decir, es lo que le dice al navegador y al servidor dónde está cada uno en lo que es la gran infraestructura de Internet. Pero como es el proveedor de Internet el que asigna una dirección IP a tu router o en realidad a tu punto de conexión, es el proveedor de Internet el único que tiene esa información sobre vos. Es decir, a través de un contrato entre vos, que contratás al servicio de Internet, y el proveedor de Internet, es que el proveedor de Internet, por un tema técnico, te asigna a vos, a tu servicio de Internet, un punto de conexión para poder trasladar todos los datos que se necesitan. Pero es el mismo proveedor el que te lo asigna, entonces es él el que tiene tu número de IP asociado a tu persona. El número IP no da la localización exacta, no se puede saber solamente por el número IP ni quién está detrás de la conexión, ni tampoco, ni mucho menos, la dirección física desde donde se está conectando, salvo el proveedor de Internet que sí tiene esa información, obviamente porque contrataste el servicio de Internet vos al proveedor de Internet. Sin embargo, lo importante de entender acá es que si algún día alguien que está guardando todas las direcciones IP de la gente, como en ese momento el gobierno de Alemania a través de los sitios web del Estado alemán, le pregunta al proveedor de Internet a quién pertenece determinada dirección IP y el proveedor de Internet le dice, entonces fácilmente pueden asociar una dirección IP a una persona y a una dirección física. Sin embargo, sin necesidad del proveedor de Internet, la dirección IP también puede funcionar como un número de traqueo de lo que haces en un sitio web. Por ejemplo, si vos ingresás al sitio web del Estado alemán y el Estado alemán, sin que vos te loguees, relaciona lo que vos haces en ese sitio web con ese numerito, entonces, sin información adicional, es decir, sin información que le provea el proveedor de Internet, no va a tener tu nombre y apellido, pero sí lo que va a tener es básicamente información de que ese numerito hizo las acciones A, las acciones B y las acciones C. Entonces, si bien no hay un traqueo de de tu persona, porque no se puede saber solamente a través de la dirección IP quién sos sin ayuda del proveedor de Internet, sí se puede hacer una especie de perfilado de un número, que es lo que te decía al principio del video. Se puede traquear, se puede rastrear lo que hace alguien a partir de un código de seguimiento. No es necesario que se sepa cuál es el nombre y apellido. Volviendo a Patrick Breyer, al identificar que el gobierno alemán guardaba la IP de todas las personas que ingresaban a los sitios web del Estado, este abogado, que como les dije encima era especialista en retención sistemática de datos, pensó que la dirección IP y con relación al Estado alemán encuadraba dentro de lo que era la definición de dato personal de la directiva europea de ese momento, pero que incluso aunque haya sido modificada por la RGPD hoy en día, la definición es sustancialmente análoga, con lo cual todo lo que vamos a decir aplica de igual forma a el RGPD. La norma lo que decía era lo siguiente, y lo voy a leer para no equivocarme en ninguna palabra. Voy a tratar de dejar una definición que se vea acá en el video para que sea más seguible lo que vamos a razonar a partir de la definición, que decía que se definía dato personal como toda información sobre una persona física identificada o identificable
y a su vez que se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Sé que la definición suena confusa al principio y además yo personalmente creo que la traducción al español no es la mejor, pero con lo que podés quedarte básicamente es con que si la IP podía identificar a Patrick Breyer, entonces era considerada dato personal. Mientras que si la IP no podía identificar a Patrick Breyer en los términos de esta definición, entonces no se consideraba dato personal. Esto es básicamente porque la definición dice que es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Es decir, si no podemos identificar a la persona, entonces no puede ser considerado dato personal. En este caso, el gobierno de Alemania, a través de los sitios web, lo único que tenía cuando una persona ingresaba al sitio web era la dirección IP. Obviamente, atada a la dirección IP, podía rastrear lo que hacía esa persona en el sitio web. Pero si a través de la dirección IP no podía identificar a la persona, entonces básicamente la persona no era ni identificada ni identificable. Breyer decidió entonces demandar al Estado alemán peticionando ante la justicia alemana básicamente que el Estado alemán no pudiera conservar la dirección IP de Breyer más allá del tiempo de conexión de Breyer, especialmente si esa conservación no era necesaria para el funcionamiento correcto del sitio web, porque obviamente una cosa es que el servidor web sepa cuál es la dirección IP cuando nos conectamos a un sitio y otra cosa es que la conserve luego de que salimos del sitio, porque una vez que salimos del sitio no necesita enviar datos, no necesita más nuestra dirección IP básicamente, salvo que se introduzcan otras razones para conservar la IP más allá de el correcto funcionamiento del sitio. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento ni la justicia alemana ni tampoco la europea habían determinado de forma definitiva que la dirección IP era un dato personal en manos de un sitio web. Sí lo habían dicho en otro caso que se llama Scarlet Extended, que la dirección IP en manos del proveedor de Internet, como justamente el proveedor de Internet puede acceder y puede identificar a partir de la dirección IP a la persona que se conecta, sí era dato personal, pero no en manos de un tercero, es decir, no en manos de alguien que no puede acceder a esa información directamente sin ayuda del proveedor de Internet. Esto es clave para entender el caso. Las consecuencias no eran pocas porque si se le aplicaba el régimen jurídico, si se determinaba que la dirección IP era un dato personal, entonces obviamente le era aplicable todo el régimen jurídico de los datos personales. Es decir, cuando regulamos una cosa, cuando el Estado regula algo, la puerta de entrada al régimen regulatorio de las cosas es que entren en las definiciones que el propio Estado establece para esas cosas. Pero además, imagínate que no era la dirección IP lo único que estaba en juego en este caso. En este caso tenemos un numerito a través del cual no se puede identificar sin ayuda de un tercero, es decir, sin ayuda de un proveedor, del proveedor de Internet, quién está del otro lado. Entonces, imagínate que lo que estaba en juego era lo que veníamos hablando al principio. Si un sitio web te asigna, incluso sin que vos te loguees, un número de seguimiento mediante el cual pueden seguir absolutamente todo lo que haces o gran parte de lo que haces en el sitio web, si eso se considera dato personal, entonces ya no estamos solamente frente a si la dirección IP se considera dato personal. El juez de primera instancia le denegó el planteo a Breyer y se lo tiró por la cabeza. No conforme, Breyer apeló la decisión y la cuestión llegó a la Cámara de Apelaciones, que es la segunda instancia. Acordate que lo que se estaba discutiendo en el juicio era
si a través de la dirección IP se podía o no identificar a Breyer, porque si no se podía identificar a Breyer, entonces no se consideraba dato personal, mientras que si sí se podía identificar a Breyer, entonces se iba a considerar dato personal. Básicamente lo que dijo la Cámara era que la IP por sí sola, sin ayuda del proveedor de Internet, no podía identificar a Breyer. Si, por ejemplo, el gobierno de Alemania recolectaba algún otro dato mediante el cual sí pudiera por sí mismo identificar a Patrick Breyer, entonces la IP sí era dato personal, porque ya tenemos un dato personal de alguien que es identificable, pero por otro medio. Por ejemplo, si se hace login, entonces es identificable la persona a través de un correo electrónico, los datos que deja para crear la cuenta, etcétera. Pero si no hace login, entonces como la IP por sí sola no es suficiente para identificarlo, porque, repito, se necesita ayuda del proveedor del servicio de Internet, entonces no era dato personal. En consecuencia, lo que hizo la Cámara fue decir, condeno al Estado alemán a que se abstenga de guardar direcciones IP en la medida en la que esa dirección IP está relacionada con algún otro dato. Pero si no está relacionada con ningún otro dato, entonces no condeno al Estado alemán y Breyer no tiene razón porque la IP no permite por sí misma identificar a nadie. Esta decisión no conformó ni a Breyer ni tampoco al Estado alemán. Por lo tanto, los dos apelaron, los dos interpusieron un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo en lo civil y penal de Alemania, y acá la cosa se puso bastante interesante. Porque lo que hizo el Tribunal Superior de Alemania fue encuadrar la cuestión doctrinariamente. Dijo, la cuestión está dividida básicamente en dos posturas. Por un lado tenemos la postura objetiva que llamó, que es el dato personal es dato personal con independencia de si quien lo tiene puede por sí mismo identificar a otro. Y está la postura también relativa, que es, en realidad el dato personal es dato personal en la medida en que quien lo tiene puede identificar al otro. Entonces, por ejemplo, si adoptamos la postura objetiva y yo tengo un dato, pero necesito a mi vecino para que me interprete ese dato para identificar a otro, entonces no importa que yo necesite al vecino, es dato personal igual. Ahora, si yo tengo bajo la postura relativa, si yo tengo un dato personal que necesita del vecino para poder acceder a la identidad de otra persona, entonces no es dato personal, porque el dato personal es con relación a quien puede identificar a la persona. El tribunal acá de Supremo de Alemania lo que hace es ponerlo en estos términos, digamos, no decide, sino que encuadra la cuestión doctrinariamente en categorías que nos sirven para pensar qué es lo que se venía discutiendo hasta ese momento. Y más allá del encuadre que hace el Tribunal Superior de Alemania, no decide la cuestión, sino que dice, esto es una norma europea y como todos tenemos dudas sobre cuál es el alcance de la norma europea, cuando digo norma europea no me refiero a Europa, sino una norma que regía en la Unión Europea, es como si hoy fuese el reglamento de protección de datos de la Unión Europea, esta cuestión la tiene que decidir el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. La pregunta que le hizo el Tribunal Superior de Alemania al Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue, ¿tengo que adoptar un criterio objetivo o un criterio relativo para definir esta cuestión? Porque si adopto un criterio objetivo, entonces la IP es dato personal con independencia de si el Estado alemán puede identificar o no a la persona por necesitar del proveedor de Internet para hacerlo, o tengo que adoptar un criterio relativo por el cual, que es un poco el que adoptó la Cámara de Apelaciones al señalar que la dirección IP no era dato personal en sí mismo con relación al gobierno de Alemania, porque el gobierno de Alemania no podía identificar a nadie sin ayuda del proveedor de Internet. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que tenía que hacer era definir esta cuestión. Adoptamos uno u otro criterio para encuadrar qué es un dato personal, incluso si el dato personal en sí mismo no puede identificar a alguien. Ya estamos llegando al final del camino. Entonces,
¿Qué dijo el Tribunal Europeo de Justicia de todo esto? Primero, lo primero que dijo fue que a partir de la definición de dato personal, esa que dijimos antes, dato personal significa que la persona es identificable directa o indirectamente también. Entonces, esto significa que no es necesario que el dato personal identifique por sí solo a la persona. Puede haber un dato personal que no identifique por sí solo a la persona y que igualmente sea considerado dato personal. Esto aplica obviamente a propósito de la IP, que, como dijo la Cámara de Apelaciones, por sí sola, sin ayuda del proveedor de Internet, no puede identificar a la persona que está detrás. Entonces, lo primero que dijo es, no necesitamos que sea directa la identificación, puede ser indirecta. Esto nos dice un poco que descartemos esta idea de que el dato personal solamente puede ser un nombre y apellido, un documento de identidad o algo que sea suficiente en sí mismo para identificar a la persona. Esto es importantísimo porque justamente muchos datos, muchos códigos que sirven para hacer un perfilado de nuestra navegación en Internet, en aplicaciones móviles, no son códigos que en sí mismos sean suficientes para identificar a alguien, no son nuestro nombre y apellidos. La siguiente pregunta que se hicieron los jueces es, ok, ahora que dije que el dato personal no necesita identificar a alguien directamente, sino que puede ser indirectamente, que esto es algo que se leía ya de la definición. La siguiente pregunta que se hace es, ¿qué significa que alguien sea identificable? Y acá la pregunta puede sonar rara, pero lo que dice es, ¿qué significa que un dato que por sí solo no puede identificar a alguien sea igual capaz de identificar a alguien? Como la ley directamente no dice que es que alguien sea identificable, los jueces tuvieron que acudir a técnicas interpretativas, es decir, herramientas que sirven para determinar cómo resolver un caso o cómo determinar el alcance de una norma, incluso si no tenemos todos los elementos para poder determinar con exactitud qué es lo que dice esa norma. Entonces, en lo que se fijaron fue en los considerandos de la ley. ¿Qué son los considerandos? Básicamente las leyes, especialmente en Europa, por lo menos en Argentina no sucede lo mismo, tienen explicaciones antes de que se ingrese al articulado. Es decir, descripciones de los artículos, explicando un poco sus motivos, su alcance, cuestiones que el legislador determina que son útiles a la hora de entender qué es lo que la ley quiere hacer. Lo que se hace es, cuando un juez muchas veces no entiende el alcance exacto de lo que dice la norma, se fija qué es lo que describió el legislador en esta parte previa al articulado, que son los considerandos, para saber, para tener más pistas de qué es lo que se quiere hacer o qué es lo que se quiso decir o cuál es la intención que se buscó cuando se legisló esa norma. En este caso, uno de los considerandos justamente nos daba un montón de pistas sobre qué es identificable y nos decía que para determinar si una persona es identificable se tienen que tener en cuenta el conjunto de medios que razonablemente se puedan utilizar para determinar la identidad de esa persona que sea, y este conjunto de medios los puede utilizar la persona misma o cualquier otra persona. Entonces ya se imaginarán un poco por dónde viene la mano cuando el tribunal se agarra específicamente de esta parte de que el conjunto de medios para identificar razonablemente quién es alguien puede ser utilizado por quien tiene el dato o por cualquier otra persona. Cualquier otra persona es justamente una persona distinta a la persona que tiene el dato. Si lo empezamos a pensar en el caso de Breyer, el dato lo tenía el gobierno alemán, pero cualquier otra persona, es decir, el proveedor de los servicios de Internet, sí tenía medios para identificar quién era Breyer. Como tercera cuestión que aborda el Tribunal Europeo de Justicia, nos topamos con la palabra razonable. La palabra razonable aparece constantemente en todos los ordenamientos jurídicos. Es un concepto jurídico indeterminado, es decir,
el alcance no puede ser precisado con exactitud ex ante, no puede ser precisado con exactitud antes de resolver un caso, sino que lo vamos a tener que ponderar y lo vamos a tener que determinar su alcance en cada uno de los casos. Volviendo entonces, ¿qué significa que un conjunto de medios tiene que ser razonable para poder identificar a alguien? ¿El Estado alemán en el caso tenía o no tenía un conjunto de medios que pudieran ser utilizados razonablemente para identificar a Breyer por sí mismo o por cualquier otra persona? Es decir, en este caso a través del proveedor de Internet, no es cualquier otra persona. Acá el tribunal toma la opinión del abogado general en el caso, que es una figura que se repite en distintos ordenamientos jurídicos. Son figuras institucionales que opinan ante los tribunales que tienen que decidir y que los tribunales pueden tomar su opinión o no tomarla, es decir, no es vinculante, pero que ayuda un poco a razonar y a pensar el caso. En este caso, el Tribunal de Justicia Europeo sí toma la opinión de la figura del abogado general, que define un poco esto de los medios razonables que puede utilizar el Estado alemán para identificar a Breyer, y los define un poco por la negativa, no los define por la positiva. ¿Qué significa esto? Significa que un conjunto de medios no podrían ser utilizados razonablemente por alguien cuando sean prácticamente estos medios irrealizables o lisa y llanamente ilegales. Es decir, para el abogado general, y es el criterio que toma el Tribunal de Justicia Europeo, es razonable mientras sea prácticamente realizable y sea legal. Entonces, en este caso, los medios que tenía el Estado alemán para identificar a Breyer mediante la IP eran prácticamente irrealizables o ilegales, incluso aunque tuviese que acudir a un tercero porque había dicho el tribunal que podía ser por sí mismo o por cualquier otra persona. Y acá el Tribunal de Europa dice, bueno, que el gobierno alemán consiga la identidad de Breyer solicitándolo al proveedor de Internet, prácticamente irrealizable no es. O sea, es súper posible y es muy fácil hacerlo. Y tampoco es ilegal, porque en realidad puede hacerse de hacerlo dentro de lo que son los procedimientos, así sean judiciales, de los que dispone alguien como el Estado alemán para poder hacerlo. Entonces, dice, esta decisión la va a tener que decidir el Tribunal Superior de Alemania, pero a mí me parece que el Estado alemán podría, a través de, por ejemplo, una autorización judicial, solicitando una autorización judicial en el marco de un proceso penal o utilizando algún procedimiento dentro de lo que es la legislación alemana, pedirle al proveedor de Internet que me dé los datos necesarios para identificar a Breyer. Es decir, incluso si el gobierno de Alemania necesitaba pedir una autorización judicial para que el proveedor de Internet le diga quién es Breyer a través de la IP y de un horario y día en el que se registró esa IP, eso justamente torna en posible la averiguación de la identidad. Justamente la existencia de una vía procesal idónea es lo que la vía procesal, por definición, se enmarca dentro de lo que son las leyes. No existe una vía procesal idónea que sea por fuera de la ley. Acá vemos entonces que el criterio del Tribunal de Justicia Europeo es fija un estándar bastante amplio con relación a lo que es un dato personal, porque en resumen dice que puede identificar a la persona indirectamente, es decir, no necesita que lo haga por sí mismo. Por otro lado, no es necesario que sea quien tiene el dato quien puede identificar a la otra persona. Finalmente, los medios tienen que ser razonables, entendidos en un sentido muy amplio como legales o prácticamente realizables. Esto es, no tiene que ser una locura, tiene que ser posible en la práctica, tiene que ser realista.
El caso Breyer marcó un hito fundamental en la historia de la regulación de los datos personales y no solamente por la IP en sí misma. Como dijimos al principio, hoy en día uno de los mecanismos más básicos para rastrear lo que hacemos en Internet o cuando usamos aplicaciones móviles son códigos de rastreo que no nos rastrean por nombre y apellido, sino por código. Es decir, nos convertimos en un número 1, 2, 3 y se asocia a ese número lo que hacemos. Una de las consecuencias fundamentales de Breyer entonces es que sentó el estándar y la doctrina judicial que es aplicable a todos estos códigos como podían ser la IP, que no nos identifican por sí mismos, es decir, nos identifican de forma indirecta y además quien los tiene estos códigos puede acceder de forma, en términos generales, y habrá que ver los casos por casos, pero puede acceder de forma razonable a todo el conjunto de datos que se necesitan para identificar con nombre y apellido quiénes son las personas detrás de estos códigos. A su vez, que sean considerados como datos personales, permite, como dijimos antes, la aplicación del régimen jurídico de datos personales, que si no están cubiertos por otra base, en principio requieren consentimiento para el tratamiento, es decir, no pueden tomar tus datos personales sin tu consentimiento y tratarlos y utilizarlos. De no haber sido por Breyer y por la altura y por el razonamiento que se aplicó en este caso, muchos de estos códigos de rastreo hubiesen quedado huérfanos de protección legal. Pensá, por ejemplo, en cookies no esenciales, es decir, cookies que sirven simplemente para hacer un perfilado de lo que hacemos y no son necesarias para hacer un login o para el funcionamiento en sí mismo de los sitios web y de las aplicaciones móviles. Y hay que recordar que incluso si la directiva que fue interpretada en Breyer, la directiva que contenía el significado y la definición de dato personal ya fue reemplazada por el RGPD en Europa, todo Breyer y toda la doctrina que se sentó sigue siendo igual de aplicable al RGPD porque esencialmente la definición que tiene RGPD de dato personal es sustancialmente análoga, es muy similar a no cambia en sustancia con relación a la norma que interpretó el tribunal en el caso de Breyer. Y si estás viendo este video desde algún país de Latinoamérica que no sea España, al que obviamente le aplica de forma directa lo que dijo el Tribunal Europeo de Justicia sobre Breyer, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los países latinoamericanos, en la gran mayoría, la definición de dato personal tiene un montón de componentes y un montón de elementos de los que tiene la definición europea en el RGPD. Y que incluso si no los tiene, sirve como, la definición europea siempre sirve como un estándar al que podemos mirar y con el que podemos comparar qué es lo que está pasando en nuestros países con relación a la protección de datos personales. Y puede que también te preguntes, ¿de qué sirve esta información? Y la realidad es que como usuario común, demasiado no podés hacer para evitar que formas prácticamente invisibles de rastreo sigan existiendo y sigan rastreando los datos personales y sigan identificándote con un código que, aunque no sea tu nombre y apellido, puede modelar tu perfil psicológico, tus preferencias, tus gustos. Y también la realidad es que muchas veces esto va a depender de la calidad institucional de los distintos países, de cómo el Estado y los órganos que están encargados de la aplicación de las leyes de protección de datos personales funcionen, cuántos recursos tengan, incluso con esos recursos cuán eficientes sean y obviamente cuán eficaces sean en el control de todas estas cuestiones. Muchas veces por eso ves que sitios europeos siempre piden consentimiento para el uso de cookies, incluso aunque los consentimientos en muchísimos casos no sean del todo adecuados en comparación con los países de Latinoamérica, con los sitios web de Latinoamérica, que es muy raro que pidan consentimiento para cookies, siendo las cookies justamente uno de estos códigos de rastreo de preferencias personales. Pero conocer el razonamiento detrás de estas cuestiones no solamente te sirve para tomar conciencia, como decíamos al principio, de la existencia de todo esto, sino también para razonarlas y pensarlas desde un estándar alto.
La realidad es que la conciencia colectiva sobre el funcionamiento de sistemas de poder siempre es una herramienta fundamental sin la cual no pueden modificarse las realidades, ni exigirse derechos, ni poner límites a sistemas abusivos. Y acuérdense siempre que a más datos y a más capacidad de procesamiento de esos datos personales que tenga una organización, más poder tiene esa organización sobre nosotros. Y que, como dijo alguien muy sabio antes de morir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Mil gracias por mirar este video si llegaste hasta acá. Espero que te haya sido útil de alguna manera y nos vemos en la próxima.